Bueno, lo que les voy a presentar hoy es un poco la continuación de lo que estaba mencionando Carlos recién. Estamos trabajando bastante intensamente con el diseño de actividades que puedan acompañar un poco la investigación y también la divulgación de estas herramientas, ¿no? De inteligencia artificial y pensadas como una tecnología de apoyo, ¿no? Que tengan un sentido y que tengan un uso consciente. Así que bueno, les voy a contar un poco el diseño del laboratorio. Es un pequeño grano de arena, ¿no? Para sumar a las actividades que se vienen haciendo. En principio, bueno, les quería contar un poco lo que hacemos en servicios inclusivos, que además de estar brindando atención virtual para los acompañamientos terapéuticos, estamos justamente acompañando también a las instituciones a incorporar la tecnología desde esta mirada que les mencionaba recién y también capacitando a los equipos profesionales según las necesidades institucionales. Ese es un poco el recorrido que venimos haciendo con el equipo. En este contexto, trabajamos junto con Centro Casabella, que vino con esta necesidad particular de empezar a incorporar la tecnología tanto para los concurrentes como para los profesionales y para ofrecerla desde un lugar de acompañamiento en la autonomía y en sumar una mejor calidad de vida, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, lo que hicimos fue un pequeño diagnóstico institucional, lo hicimos en abril de este año a partir de diferentes entrevistas, de observaciones y de encuestas que se hizo también a los profesionales para poder idear una especie de plan de acción que guiara un poco estas actividades que les voy a contar ahora. Entonces la idea fue pasar de un uso superficial de estas herramientas, ¿no? Que a veces queda desde un lugar más intuitivo de cada profesional, alguna aplicación que suelen correr por los pasillos, bueno, utiliza esta porque está bueno, porque podés trabajar determinada cuestión o pictogramas, a poder empezar a sistematizar toda esa información y agregar información nueva. Y por otro lado, también ofreciendo estas intervenciones, como comentaba Carlos recién, haciendo estos pequeños apoyos en el grupo que ya estaba conformado, para ir viendo y evaluando cómo los concurrentes fueron reaccionando también a la incorporación de la inteligencia artificial en sus espacios terapéuticos. A partir de toda esta información, bueno, fue que se ideó este plan de acción en tres vías. Por un lado, los profesionales, que estamos realizando algunas capacitaciones, también, por supuesto, incluyendo la inteligencia artificial, con las familias, brindando información, sí, actualizada con respecto al uso de pantallas, a cuestiones que tengan que ver con la cotidianeidad y que les pueda servir para hacer como una unión entre lo que se hace en la institución y lo que después se puede ir guiando eh, por fuera de la institución, y una vía de acción con los concurrentes, que es donde incluimos al laboratorio de inteligencia artificial. Bien, todas las imágenes que van a ir viendo de la presentación son imágenes reales que fuimos tomando de la experiencia, también para ir ilustrando un poco qué fue sucediendo en estos encuentros. En principio, ¿por qué la inteligencia artificial para jóvenes con discapacidad intelectual y con autismo? Bueno, un poco lo que comentaba Carlos antes. Tenemos que aprender a hablar con la inteligencia artificial, nos responde de una manera literal, entonces esto la convierte en un entorno ideal para poder practicar estas habilidades comunicacionales y ser cada vez más claros y precisos con lo que le queremos pedir. Para poder pedir, también tenemos que saber qué queremos. Entonces, creemos que es un entorno interesante para que los chicos puedan primero tener esa introspección y poder formular estas instrucciones sencillas, incluyendo aquellas necesidades que quieran trabajar y que sea un espacio seguro y motivador. Obviamente que es un espacio seguro en la medida en que eh, todo lo que transmitamos y queramos enseñar tenga, ¿no? Este sentido y ese uso ético de la herramienta, porque también nosotros, los profesionales, los adultos, también estamos explorando y aprendiendo a utilizarla. Entonces, bueno, hay que ser como muy cuidadosos con lo que queremos transmitir y enseñar en el uso de esta herramienta. Por otro lado, pensar también, bueno, ¿por qué un laboratorio? ¿No? Digo, pensando que hay un montón de dinámicas que se pueden hacer.
nos pareció que desde un aspecto pedagógico el laboratorio brinda un espacio donde se reducen esas ansiedades que puede generar aprender algo nuevo, ¿no? Pensemos que los chicos que concurrieron al taller, ninguno había participado anteriormente en un taller sobre un interés que tenían, digamos. Siempre están acostumbrados a ir a la institución de manera más terapéutica, ¿no? Sí, algunos estaban acostumbrados a trabajar en grupo, pero en realidad están como acostumbrados a habitar ese espacio desde este lugar terapéutico. Entonces, el laboratorio nos pareció que ofrecía como una experiencia un poco más relajada y donde, bueno, el error es permitido, ¿no? Por otro lado, nada, también poder trabajar con los resultados inesperados, ¿no? Como simulando esto del laboratorio. Y bueno, la verdad que nos pareció también una buena idea poder hacerlo en un contexto como las vacaciones de invierno de este año, donde ellos estaban desde un lugar más relajado también. Bueno, no me voy a detener mucho en el diseño porque se los voy a ir contando después. Acá lo que ven es el flyer con el que fuimos haciendo la difusión. Lo que sí pusimos fueron algunos criterios de inscripción porque nos parecía importante, al ser la primera experiencia que iba a tener la institución, tener algún tipo de control también sobre los inscriptos, en el sentido de la edad, por ejemplo, que sean mayores de 13 años, que tengan lectoescritura adquirida y que tengan un manejo básico de dispositivos, aunque todo esto ya lo habíamos observado en estas microintervenciones que hicimos en el taller de prompts. Así que bueno, de alguna manera podíamos prever algún tipo de respuesta. Los encuentros fueron de 1 hora, se hicieron 4 encuentros, 2 veces por semana, y generamos un Google Form para que se puedan preinscribir y también para nosotros poder evaluar en la institución qué interés tenían las familias sobre el taller, ¿no? Y poder hacer también un seguimiento para futuras acciones. Y por otro lado, bueno, trabajamos con las computadoras de la institución, también les pedimos si querían traer sus dispositivos para que ellos se sientan más cómodos, pero la realidad es que siempre eligieron trabajar con los materiales de la institución y trabajar en equipo, así que en ese sentido no hubo ningún dispositivo externo que trajeran. Y por último, el diseño de los materiales que se usaron, además de utilizar las computadoras, también se hicieron actividades analógicas, por decirlo de alguna manera. Se imprimieron algunos materiales que sean de lectura fácil, con un lenguaje accesible y con algunos pictogramas para aquellos chicos que lo necesitaran. Bien, quería chequear antes el tema del sonido. em, bueno, ahora les consulto cuando les muestre. Como les decía antes, hicimos 4 encuentros. El primer encuentro fue de un acercamiento, ¿sí? Al concepto de inteligencia artificial. Sobre todo estamos hablando de la IA generativa, pero también hicimos como una especie de distinción en dónde se usaba y dónde no se usaba inteligencia artificial. Hicimos como una especie de verdadero o falso, donde tenían que decidir, no sé, si en un mensaje de audio de WhatsApp había o no había IA, si en un subtítulo de una película había o no había IA. Bueno, entonces de esa manera ir acercando en ejemplos cotidianos este concepto. También el concepto de instrucción clara, que hicimos algunas actividades grupales. Algunos de los chicos tenían que ponerse en el rol de directores del grupo y tenían que dar alguna indicación muy sencilla y que todos la tuviéramos que hacer al mismo tiempo y ver cómo se respondía. Y después hicimos como un primer experimento, ahí sí directamente con Gemini o con ChatGPT, para que inventen un animal fantástico para un zoológico que estábamos inventando. En el segundo encuentro vimos cómo hablarle a la IA un poquito más específicamente y diferenciamos entre instrucciones confusas e instrucciones claras, evaluando un poco los resultados. Hicimos un role-playing que lo tomamos también de esta precuela del taller de prompts, que en vez de hacerlo con pixel art, lo hicimos con unos dibujos distintos, como para que sea un poco más sencillo. Pero la actividad central fue la de robot y programadores. La verdad que los chicos se entusiasmaron en esto de tener que ponerse en el rol de dar indicaciones o de recibirlas. Y la verdad que pasarlo por el cuerpo de alguna manera lo hizo también mucho más sencillo para después poder interactuar con cualquiera de los chats que utilizamos. Y bueno, y después
un concepto que sí fue un poco más abstracto y más complejo, armamos una especie de mini guía de las partes de un prompt, que por ahí podríamos pensarlo como lo que contaba Carlos antes, en un nivel uno o 2 de los prompts, y que puedan entender un poco más que para tener un resultado que ellos quisieran tenían que ser más específicos. Acá sí encontramos un poco más de dificultad y seguramente se puedan eh, afilar un poco el diseño de las actividades para próximos encuentros. Les voy a mostrar un videito, pero no sé si se va a escuchar el sonido. ¿Me avisan? A ver, probemos. Yo no escucho nada. ¿No me escuchan? No. 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 Porque, a ver, un momento, ¿eh? Sí. Si hay alguna opción en compartir. Ah, acá. Ahora sí me deja. Perfecto. Ahora sí lo vuelvo a poner y me avisa. Dos, uno. Perfecto, perfecto. Dimos todos un paso hacia adelante. Bien, cuando Daniel nos elige. Perfecto, muy bien. Bueno, quien tenga la papa caliente tiene que decir qué es la inteligencia artificial y si alguna vez la usó. ¿Sí? Y después pasársela a alguien. ¿Está? ¿Atentos? Va. Yo creo que la inteligencia artificial es una programación que nosotros mismos le ponemos a la computadora dependiendo de lo que estemos utilizando. Se puede adaptar para cada vez que le digamos una consigna o algo que tiene que hacer. Si se equivoca, aprenda de sus errores. Básicamente es como nosotros que aprendemos de nuestros errores, pero con programación. ¿Qué es la inteligencia artificial para vos? Creo que sería como un invento tecnológico. Bueno, ahí se vio bien. Esa fue como la primera mitad del laboratorio. La idea también compartir el video para que vean un poco cómo los chicos iban respondiendo, ¿no? Y cómo se iban sintiendo en las actividades. Bien, en el tercer encuentro trabajamos un poco más puntualmente en el para qué, ¿no? En el para qué me puede servir la IA, porque sí, es muy lindo crear imágenes, jugar un poco con que nos modifique esas imágenes, pero bueno, la idea era desde el principio, además de enseñarles a utilizar esta herramienta, que también tenga un sentido, ¿sí? Y que este sentido sea trasladable a después sus intereses o su vida por fuera de la institución. Entonces la pensamos como un asistente personal y en la actividad que tenían que hacer tenían que elegir alguna de las tres misiones, siguiendo un poco con esta idea del laboratorio. Una era mejorar conversaciones con amigos, la otra era profundizar en temas de interés y la otra era organizar un día ideal, ¿sí? Donde también pudieran practicar esto de pedir y saber qué quieren, ¿no? Un día ideal, imaginar y demás. La realidad es que, bueno, uno planifica y después en la práctica también eso es lo lindo, ¿no? De cuando uno está facilitando un taller, que nos sorprenda qué va pasando, las dinámicas, y el mayor interés de los chicos fue en mejorar conversaciones. Entonces, bueno, ahí también encontramos un marcado interés en practicar la interacción social, que es algo que, bueno, muchos de los chicos vienen a fomentar y a aprender esta habilidad comunicacional en los apoyos terapéuticos. Así que bueno, este fue el espíritu del encuentro 3. Y el último encuentro pusimos un poco a prueba el pensamiento crítico y pusimos a prueba la inteligencia artificial y nos preguntamos si siempre tiene razón, porque bueno, también esto que les comentaba antes, el interés de poder difundir esta herramienta tiene que ver también con una
parte ética, ¿no? Del armado del taller y de lo que los chicos vienen a buscar. Entonces, bueno, usamos algunos prompts trampa, nos pusimos creativos también, ¿no? En esto de poder fomentar siempre un espacio recreativo y de distensión. Preguntamos por qué el cielo es verde o que nos dé una receta de una comida inventada con tierra, con cosas que nada que ver. Y la verdad que estuvo muy bueno porque, bueno, ellos fueron leyendo los resultados y evaluando. También hicimos un verdadero o falso y hablamos un poquito de esto, ¿no? De la conciencia. Les comparto un videito más para que vean cómo fue el resultado. Perfecto. ¿Qué tiene que hacer? Decirle a tu robot qué hacer. Dibuja un círculo en medio de abajo. Abajo del medio del pizarrón. Es parecido a un halcón. ¿Ustedes se han imaginado un halcón? No, ok. Bueno, por ahí pueden pensar si quieren hacer algún cambio en lo que le pusieron. Bueno, lo que veían ahí a lo último también nos pareció una linda experiencia para que los chicos se lleven un certificado de participación, porque, bueno, la realidad, como les decía antes, ellos, muchos, era la primera vez que participaban de un taller y la idea es que tuvieran la experiencia completa. De hecho, era uno de los requisitos que participaran en 3 de los 4 encuentros para recibir el certificado, ¿no? Como también simulando algo de la experiencia real cuando uno se va a capacitar en algún tema. Así que bueno, la verdad que ese fue un poco el resultado. Bueno, para ir finalizando, creo que debe quedar algunos minutos. También hicimos un FODA, algo bastante sencillo para poder tener una cierta evaluación de lo que venimos realizando. De hecho, ahora estamos diseñando la segunda edición del laboratorio para hacerlo con quienes se quieran inscribir de la institución, pensando también en un proyecto más lineal, tal vez que las actividades tengan un principio y un fin y se lleven alguna actividad completa, ¿no? Que tenga como una secuencia lógica. Así que bueno, dentro del proyecto lo que evaluamos es que consideramos que es innovador, porque bueno, es una propuesta que combina el trabajo con personas con discapacidad y el entrecruzamiento con la tecnología. Por otro lado, algo que nos sorprendió también fue que más allá de la excusa de la IA, lo que los chicos más trabajaron fue la interacción social, entonces eso también nos marca fuertemente dónde están las necesidades actuales. Y bueno, la metodología lúdica y práctica que hace que todo sea mucho más sencillo de aprender. Por otro lado, dentro de las cosas a mejorar y también a tener en cuenta en próximas adaptaciones, es que sí o sí el taller necesita una conexión a Internet, más allá de que se puedan pensar actividades más analógicas, sí necesitamos la conexión. Algunos conceptos pueden ser un poco abstractos, como les decía antes, esto del contexto, la forma en la que quiero que me hable, bueno, también eso hay que trabajarlo para que se comprenda y para que no se confunda. La duración también es a veces un tema, porque por un lado 4 horas o sea, pudimos hacer mucho, pero al mismo tiempo quedaron muchas cosas para seguir trabajando. Y bueno, los criterios de inscripción podríamos pensarlos también como algo a tener en cuenta para que puedan participar más concurrentes. Por otro lado, dentro de las cuestiones más relacionadas a lo externo, al entorno, creemos que el taller tiene la oportunidad y la posibilidad de hacer alianzas con otras instituciones que quieran adaptar este formato a sus necesidades o
a alguna idea en particular, alguna temática en particular, también se puede expandir a nivel temático. Y bueno, pensamos que también en algún momento, cuando se pueda estandarizar un poco más y tener más resultados concretos, puede tener una relevancia social a nivel investigación también. Por otro lado, amenazas externas tienen que ver con la volatilidad en la asistencia. Esto suele pasar mucho en las instituciones, donde los chicos obviamente no tienen la autonomía, muchos de ellos todavía, para decidir si asistir o no, dependen de un tercero, de sus familias, de quien los acompañen. Entonces, bueno, esto también a veces amenaza con la continuidad del taller. Y bueno, la necesidad de que se mantenga actualizado, porque obviamente en estos últimos 2 años fueron cambiando mucho las posibilidades de las IA generativas y cada vez hay más herramientas, hay que seguir explorando y bueno, tenemos que ir actualizando cada vez más los contenidos para que sean útiles, siempre teniendo en cuenta que el objetivo es que sea una tecnología de apoyo. Después, por otro lado, también nos encontramos con que muchas familias o muchas personas, incluso muchos profesionales de la institución, siguen teniendo cierto escepticismo en el uso, en esta intersección que les comentaba. Pero bueno, creo que esto también nos pasa con todo lo que surge nuevo, ¿no? Desde un QR hasta algunas cuestiones, ¿no? Me parece que todo tiene que hay que dar tiempo para que la gente se anime a probar. Y bueno, la brecha digital en este caso lo pensamos como cómo ayudar a que los chicos lo que se lleven del taller lo puedan trasladar en sus casas, en sus vidas, con sus familias, cómo ayudar a que esa brecha no sea tan grande y que tenga una utilidad por fuera del espacio. Bueno, creo que no sé si hay alguna pregunta, pero bueno, las conclusiones en parte tienen que ver con el análisis y con que creemos que es un primer paso para apoyar la vida independiente, para continuar en el trabajo de desarrollo de habilidades sociales y comunicacionales, que es el trabajo primordial que se hace en la institución, que la metodología de laboratorio nos fue muy efectiva y que la vamos a seguir utilizando y que bueno, está el potencial para crecer y generar nuevos talleres con diferentes temáticas de interés.